Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy toca acuarios de suscriptores. La verdad es que agradeceros a todos como siempre por vuestro tiempo, vuestra dedicación a esta sección. Decir que aunque ya va a ser estilo libre, realmente podría haberse llamado estilo de paisajismo o rumbo a algún concurso, porque ya veréis algunos de los proyectos que son espectaculares, pero como siempre una sección que sin vosotros no sería posible, y vamos a lo importante que son los acuarios. El primero de ellos, empezamos por el de Aitor. Como veis, un acuario muy bonito, cristal óptico de 10 milímetros, hecho a medida, 1,20 x 45 x 50. Como veis, un acuario que se podría presentar perfectamente a un concurso, iluminado por una Chihiros WRGB2 de 120 centímetros, es decir, tiene muchísima y muy buena iluminación. En la parte interior también nos comparte ese mueble a medida con sus dos filtros Eheim Professional 4 250, su autorrellenador de cristal. En este aspecto es muy estético. Yo particularmente prefiero tuppers de plástico porque son más fáciles luego a la hora de manipularlos, de moverlos, de limpiarlos, pero esto al gusto de cada uno, como digo, la verdad es que está espectacular. Su calentador, su CO2 profesional. Y por lo demás, referente a este proyecto, qué decir, como veis aquí nos define Aitor. Respecto al montaje, lleva 18 kilos de roca volcánica debajo, arena La Plata Sand de Hada y roca Sirillu, unos 30 kilos. La verdad es que muy bien repartido todo. Esto, como siempre digo, al gusto de cada uno, pero a mí me llama mucho la atención todo este tipo de acuarios. Referente a las plantas, nos define como Heliocharis mini, Monte Carlo, el tapizado, Rotala rotundifolia, Stauragine repens, Higrófila araguaya, que esta no la conozco, y musgos. Y referente a los peces, nos comenta un cardumen de 50 tetra ámbar, unos 20 ojos de linterna, alguna rasbura cubotai, es decir, 5 otocintrus, 30 gambas japónicas. La verdad es que muy esparcido, como se ve, un acuario de bastantes dimensiones y, como siempre digo, acuarios para disfrutarlo. Y ya nos dirás en los comentarios si lo vas a presentar a algún concurso, porque la verdad es que si fuera mío, yo al menos lo haría con la intención, como siempre digo, de participar. Bien, pasando al siguiente proyecto, nuestro amigo Edu. Mirad qué bonito es este también. Para este sí que tenemos un reto personal los dos. Con Edu estuve hablando con él y le dije que si lo iba a presentar al IAPLC, me dijo que sí, igual que yo iba a presentar 1500, y nos apostamos una caña a ver quién quedaba delante, y yo aposté por él. Las cosas como son, lo digo aquí abiertamente, que quede constancia, que creo que este acuario va a quedar por delante del mío, y de verdad que lo pienso. Referente a la equipación, es CO2 profesional, filtro OAS Thermo 250, un skimmer blau, iluminación tenemos una Twistar SA, y todo en esta urna que, fijaros las dimensiones que tiene, lo que hace la fotografía, hacerlo muy bien todo esto. Es una urna blau cúbica de 90 litros, es decir, 45 x 45 x 45, fijaros qué bien aprovechado, y muchas veces no hace falta tener un 500 litros para tener un acuario precioso en casa. Este es el claro ejemplo. Y por eso os animo a iniciaros muchas veces al que le guste en esto del paisajismo, porque se pueden hacer cosas al gusto de cada uno, que es lo importante, espectaculares. Y pasando al siguiente, el de nuestro amigo Ginés. Este ya lo sacamos una vez en el canal, una de las secciones, pero es que es un acuario que se lo he pedido yo particularmente porque a mí me encantó. Participó también hace 2 años, creo recordarla, en el AcuSC, quedó bastante bien. Como veis, un acuario hecho de verdad de los que a mí me gustan para disfrutarlo en casa, sin más afán que sencillamente ir mejorando, disfrutar. Acuario sanísimo, como veis, todas las anubias, bucefalandras. Qué decir, este acuario es de 240 litros, una urna de 1,20 x 40 x 50, parecido realmente a mi antiguo 240, si lo recordáis. Y por lo demás, CO2 profesional, 2 filtros JBL, calentador Eheim, muy bien disimulado, como nos comenta aquí detrás de la decoración. Es otra de las alternativas que se puede utilizar muchas veces. E iluminación utiliza las tiras o varas de Eheim combinadas, tanto la normal de Daylight, creo que se llama, como la otra que es de plantas, lo cual combina y da mucho más espectro. Lo que hablábamos justamente en el último vídeo, combina con una el espectro, los lumen, y con otra da un espectro más rico en par, con lo cual consigue una iluminación bastante equilibrada, y sobre todo al regularla ajusta a estas plantas, que en su mayoría las va bajando a bajo medio requerimientos, lo cual le permite tener un acuario sanísimo con poco trabajo, sencillamente, como hemos dicho, para disfrutarlo muchísimo, que de verdad este es una maravilla de acuario. Y el siguiente acuario nos viene desde México. Estamos ya traspasando fronteras, cosa que me ha hecho mucha ilusión, aunque entró el correo ahí in extremis, pero agradecer al amigo Guillermo, a México nuevamente, un saludo. Medidas de este proyecto: 60 x 45 x 35, nos define muy bien, 108 litros, 80 reales, muy bueno ese dato, lo que siempre decimos. Una cosa son los cubicajes de la urna y otra cosa son los proyectos reales que tenemos. Sustrato casero, filtro Aquaclear 70, la verdad es que yo sabéis que me gustan más los filtros externos, pero filtros de mochila pueden funcionar muy bien hasta este tipo de litraje, como demuestra el amigo Guillermo. Iluminación Chihiros RGB 60 Plus, o imagino sea la 601 Plus, pantalla que también da un espectro muy amplio. Realmente de esto ya hablaremos algún día, pero bueno,
Realmente la serie RGB A Plus de Chihiros es la antigua, la han descatalogado, ahora han hecho la nueva WRGB2 que realmente es la misma que esta. Esto si queréis algún día lo podemos debatir, pero decir que son pantallas bastante buenas y para este proyecto sobradísimo de iluminación. Como se ve, también tiene tanque de CO2 con mezcla ácido cítrico y bicarbonato que dura 30-35 días. Pues yo sabéis que yo soy más partidario del CO2 profesional, pero lo que siempre digo, lo que yo diga no es lo correcto, y esto demuestra que se puede tener acuarios muy bien utilizando otros tipos de técnicas para el CO2, como siempre digo, al gusto de cada uno. Y el último proyecto de nuestro amigo Pablo, suscriptor y miembro del canal, especialmente se lo agradezco por la dedicación que tiene con nosotros. Un proyecto de 220 litros, iluminación, dos focos LED de 20 vatios, 6400 grados Kelvin. También en el último vídeo hablamos de todo esto de la temperatura, fijaros, se puede tener para acuarios perfectos con 6400. Yo, por ejemplo, tengo mi bajo requerimiento, es el 300 con 8000 Kelvin. Hace mucho más veces la mano y el equilibrio en todos los aspectos de la acuariofilia que tener una iluminación con unos grados Kelvin u otros. Al final lo importante es suministrar a cada planta lo que necesitan y un poquito más en el tema del par. Periodo de iluminación 6,5 horas, dos filtros Egein con un total de 1400 litros hora de filtración, la verdad es que bastante muy bien. Planta de bajo requerimiento, Vallisneria gigantea, Nubia nana, helecho de Java, K-bomba, hidrocotile verticillata y sustrato manado y arena de sílice. La verdad es que, qué decir, a mí este tipo de proyectos así modo isla me resultan muy llamativos, muy decorativos, son siempre un acierto desde mi punto de vista en la acuariofilia y permiten muchísima versatilidad y muchísima imaginación a la hora de colocar los elementos, los plantados, de iniciarnos, de aprovechar elementos. La verdad es que muy bonito el acuario y sencillamente, terminando un poquito la sección, muchísimas gracias a todos nuevamente por esta sección de acuarios. De momento la vamos a dejar también temporalmente hasta la vuelta de verano o seguramente ya a final de año. Volveremos a que sea temática según vayamos haciendo tipo de acuarios, pero poquito a poquito, como veis, se muestran acuarios muy bonitos todos, muy sanos, muy equilibrados. Lo que siempre decimos, cada acuario es un mundo, cada uno tiene que hacer su acuario a su gusto, porque a mí me encantan todos los acuarios. Y dicho todo esto, nos despedimos aquí en el día de hoy. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, compartir el vídeo. Ya sabéis que soy más que bienvenido a suscribiros si alguno no lo está, pero sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado, o sencillamente, como el día de hoy, disfrutar de otros acuarios maravillosos, porque este hobby es para eso, disfrutar de los acuarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!